Hola, soy Tony y bienvenidos a Praga. Hoy voy a enseñaros la ciudad de las más de 100 torres, así que vamos con Praga. Y aquí me han dado la entrada, que son 270 coronas, que son equivalentes a 10 euros. Todos estos nombres que se ven escritos a mano son víctimas checas de los nazis. Y hay más de 80.000 y está toda la capilla llena. Y este es el campo santo judío más antiguo de Europa, data del siglo XV y como veis hay unas 12.000 lápidas aquí, una superpuesta sobre otra, porque aquí hay unas 10-12 capas, se calcula, depende de la zona del cementerio, que como el gueto judío aquí tenía muy poco espacio, han ido superponiendo las tumbas por capas, han ido añadiendo tierras y ya está sobre unos 2 metros sobre el nivel de la calle. Bueno, pues estoy aquí en la Plaza Vieja, que es la plaza mayor, digamos, de aquí, que es donde está el reloj astronómico. La catedral no está, porque la catedral está en lo que es la parte del castillo, pero aquí esta iglesia que veis aquí es la iglesia de Nuestra Señora de Tin, que es una iglesia que está aquí escondida, que es la típica imagen icónica de Praga que todos solemos ver tras el reloj que está en la misma plaza. Así que voy a dar una vueltecita por aquí y os enseño más cositas. Vale, importante que no tiene entrada como tal, ya que veis que están estos edificios, pero se entra por este arco de en medio, que es el tercero. Hay un pasadizo que entras dentro. Por eso le llaman la iglesia escondida, pero a ver, de iglesia tiene poco, ya que el tamaño es de catedral. Vamos para adentro.
Bueno, pues ahora quiero subir a lo que es la torre del ayuntamiento, que es la del reloj astronómico arriba. Y justo, como veis aquí, me he llevado el último folleto español. Yo sé que no hay casi turistas españoles, así que he tenido la suerte de coger el último folleto en español con toda la información y el plano de la torre. Así que nada, voy para arriba y ahora os enseño las vistas de la torre del ayuntamiento desde arriba del reloj astronómico de Praga. Vale, ya tengo el ticket, son 250 coronas, parece un cupón de la 11. Y la sorpresa es que se sube en ascensor a la torre. Bueno. Y esto es la maquinaria de los relojes normales que hay arriba del todo en la torre. No el astronómico, sino los grandes que hay arriba de la torre. Y esto de aquí son los apóstoles que giran cuando suenan las horas. Estas ventanas se abren y tienen aquí abajo la estructura para que se asomen los apóstoles. La antigua sala del consejo del ayuntamiento. Y esta figura es San Juan de Nepomuceno, que luego de tirarlo se le hizo santo, y cuenta la leyenda que si tocas el perro que hay a la izquierda, te dará suerte y volverás a Praga. Entonces es lo que yo voy a hacer ahora, para ver si vuelvo a Praga a repetir la experiencia. Tras un paseo por el río de 1,5 kilómetros más o menos, llegamos a este edificio de aquí que se llama el edificio danzante, que es del año 96 y fue muy criticado en su construcción por lo que ha cambiado el estilo del barrio.
Buenos días, seguimos por el tour por Praga y esta calle que veis a mi espalda es la calle que iba la muralla que protegía todo el casco antiguo de Praga. Y ahora en la actualidad no existe, como veis, pero de las 13 torres que defendían la ciudad de Praga queda una, que se llama la Torre de la Pólvora, que es esta torre que veis aquí a mis espaldas. Esta torre es de estilo gótico y se llama de la pólvora porque era donde almacenaban la pólvora en la antigüedad. Y habían 13 torres como estas. Y justo al lado del edificio de la pólvora tenemos este edificio aquí tan imponente, que es un auditorio, que es la Casa Municipal, se llama. Que aquí es un auditorio donde hacen orquestas y varios actos aquí en la República Checa, que es un edificio modernista de arte checo. Precioso. Y justo por aquí, paseando por Praga, vemos la Casa de la Virgen Negra, que es un ejemplo de cubismo que hay aquí en Praga. El cubismo es un movimiento angular y geométrico, y uno de los mejores ejemplos es esta casa, que está el único café cubista del mundo, que es este de aquí abajo, el Gran Café, que no se ve mucho, y el Museo del Cubismo, que está al lado. Ya el que le guste Kafka, el escritor, nació justo en esta casa de aquí, que se llama esta plaza de Kafka. Lo tenemos ahí en el cartel, y ahí hay un busto recordando la memoria de Kafka, que nació en 1883 en este edificio de aquí de Praga. Justo donde está Hard Rock está esta plaza, que es pequeñita, pero me fascinan los edificios que tiene esta plaza. Y para los fans de Apple, aquí hay un museo de Apple con todos los productos desde que se fundó hasta el 2012. Lo que pasa es que está cerrado ahora por el coronavirus. Vale, comenzamos con un queso cuajado, marinado típico checo. Vamos a ver qué tal está esto. Y llega el plato, que es el goulash, típico de estos países, con una salsa especial de rábano con arándanos. Ahora probaremos a ver qué tal, pero recomendable todo, buena pinta. Bueno, pues la comida aquí ha sido en local, que es este sitio que tiene varios restaurantes en la ciudad de Praga, y ha costado 484 coronas, que son unos 18 euros los platos que habéis visto. El sitio me ha parecido, a ver, no es un sitio muy bonito, pero bueno, es típico de aquí. Y la comida ha sido bastante buena, todo tenía muchísimo sabor, la carne, las salsas, muy rico todo. Así que os lo recomiendo si venís aquí a Praga, local. Ayer hicimos el free tour por el centro de Praga y hoy vamos a hacerlo por el castillo de Praga. Y el free tour comienza aquí en la Filarmónica de la República Checa, que es un lugar preferido donde Hitler, cuando estaba aquí en el castillo residiendo, le gustaba mucho venir. Así que vamos esta tarde a disfrutar del free tour por el castillo de Praga.
la ciudad de Praga mirando hacia el río Moldava, diría que vive una ciudad tan hermosa, cuya fama alcanzaría las estrellas. Miren, han pasado más de 1200 años y Le Corbusier no se equivocó, porque Praga el día de hoy es una de las ciudades más hermosas y su fama crece a diario. Pero ahora sí, para empezar el tour como tiene que ser, quiero presentar la estatua del santo más famoso, Strugar, la estatua que todos quieren tocar, la estatua de San Juan Nepomuceno, famoso bar de John Lennon conocido como el Yellow Submarine, como la clásica canción de los Beatles. Pero en este bar hay algo interesante. Quiero que presten atención a las marcas que vemos en la pared. ¿La vemos todos o no? Sí. ¿Alguien podría decirme qué representa cada una de estas marcas? Eso es, las diferentes inundaciones por las cuales ha pasado la ciudad de Praga. La más terrible fue en el año 2002. Miren hasta dónde llegó el nivel del río Moldava. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole lot of meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what? If you're stupid then you know it's nothing wrong. You and me got a whole lot of meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Y ahora voy a entrar a ver la capilla del Niño Jesús de Praga, que es una imagen de cera que es del siglo XVI y es una capilla que hay aquí justo cerca del castillo de Praga. Bueno, pues ya tengo aquí el dulce típico, que no es dulce de Praga típico, es típico de estos países, lo probé en Budapest, pero este va relleno de fresas, lleva nata, lleva chocolate y es una masa así blandita que hacen con una brasa. Está bastante bueno, ya lo había probado, pero había que probarlo aquí también en Praga porque está la ciudad llena de locales como este.
Estoy en el castillo, es el Callejón del Oro y en esta casita azul es donde vivió Kafka, que vivía su hermana, que lo ha acogido durante 2 años cuando Kafka estaba enfermo. Pero su hermana cuenta la historia que murió en Auschwitz en el campo de concentración porque fue voluntaria a ayudar a los niños que enseñaba a leer y a entretenerlos, y murió a los 2 días de llegar a Auschwitz. Bueno, pues desde estas vistas de toda la ciudad de Praga, despido el vídeo de Praga. Espero que os haya gustado la ciudad como a mí y que le deis aquí abajo a me gusta, y si os gusta el contenido del canal, espero que os suscribáis porque es un apoyo hacia el trabajo que estoy haciendo de subir los vídeos, prepararlos, editarlos y hacerlos y todo. Así que muchas gracias y espero que os haya gustado Praga porque yo estoy fascinado con la ciudad. Así que hasta otro viaje.